Que la fuerza y la gracia del Dios vivo y presente en su palabra nos llene de fortaleza y de sabiduría en este día, mis hermanos. Hoy en el Evangelio tomado de San Mateo, en el capítulo 5, versículos del 17 al 19, Jesús nos dice: no he venido a abolir la ley ni los profetas. No he venido a abolirla, sino a dar cumplimiento, a dar plenitud, a dar perfección. Mis hermanos, el Cristo Jesús ha venido a mostrarnos en dónde está la perfección de toda la ley y los profetas. En su muestra infinita de amor y de misericordia a ti, a mí, a toda la humanidad. Por eso, mis hermanos, la ley, los profetas, todo lo mostrado al pueblo de Israel desde el inicio de la creación hasta Cristo Jesús, da un nuevo giro, porque Cristo viene a dar plenitud. Porque Él ha venido precisamente a eso, a cambiarlo todo, a dar un giro a todo, a hacerlo todo nuevo. Yo lo hago todo nuevo, dice el Señor. Mis hermanos, y la imperfección entonces de la ley, la imperfección incluso de las leyes políticas, gubernamentales de hoy, toman perfección cuando las iluminamos con la muestra de amor que Cristo Jesús nos presenta con su vida, con su entrega, con su muerte, con su resurrección. Por eso Jesús viene entonces, y el primer mandamiento, la primera ley que le da plenitud, le da forma específica y concreta, es a la segunda parte del primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y Él entonces nos muestra que hay mayor perfección entonces en amar como Él que amar como nos amamos nosotros mismos, porque con frecuencia nosotros mismos no nos amamos. De tal manera que al ver el testimonio, el ejemplo de amor de Cristo Jesús, dándose Él como muestra, como ejemplo de la perfección de la ley en el amor, entonces nos dice ya no exactamente lo que se dijo en el Antiguo Testamento, de amar al otro como a uno mismo, sino amarlo como Él nos ha mostrado, a la perfección que se encuentra en la entrega sacrificada, yéndonos hacia el sacrificio, yéndonos hasta la entrega total por el otro, y allí encontrar entonces perfección, allí encontrar plenitud, allí encontrar el cumplimiento perfecto de la ley. Porque más adelante, mis hermanos, entonces nos dice en el mismo Evangelio Jesús que el que no cumpla la más pequeña hasta la más grande de la ley será pequeño en el reino de los cielos. Pero el que la cumpla y la enseñe entonces será grande. ¿Y cómo es que tantas leyes que nos muestra la palabra de Dios, que se nos muestra a través de la historia de la salvación, tantas normas y tantas leyes que se nos invitan a vivir, e incluso normas y leyes y costumbres que la misma iglesia también nos enseña? ¿Cómo es que vamos a cumplir cada una de ellas sin que se nos quede una sin cumplir? Pues ahí está la clave, y ahí es que está el cumplimiento, y ahí es que está la perfección a la que el Señor nos llama en el cumplimiento de la ley, en que si amamos como Él, estaremos cumpliendo toda la ley, porque esa es la base, el fundamento, el resumen, el compendio, la plenitud y la perfección de la ley, el amor al nivel que Él nos mostró en la cruz. Y cuando subimos a ese nivel, cuando subimos con Cristo a la cruz, cuando subimos a la disponibilidad y a la capacidad de amar hasta el sacrificio, de amar con todo nuestro ser y entregándonos plenamente, entonces no hay ley que no quede cubierta de una manera perfecta en esa entrega, en ese amor, en esa ley perfecta que Él nos mostró en la cruz.
Parecería entonces imposible, pero viéndolo así, no es imposible. Es posible realizar la plenitud de la ley, la plenitud de las enseñanzas de Dios, de sus mandamientos, si nos enfocamos en el cumplimiento del más importante, el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos, como Cristo nos los mostró de manera perfecta, abriendo sus brazos en la cruz y abrazándonos a todos con su infinito amor y con su entrega plena y total, derramando su última gota de sangre y su última gota de agua quedada en su cuerpo a través de su costado, de donde brotó toda la gracia, toda la misericordia que hoy se derrama a través de la Iglesia en los sacramentos. Plenitud entonces en Cristo Jesús es posible cuando nos metemos en el cumplimiento al que Él nos llamó, del mandamiento al que Él nos llamó y nos mostró con su propia vida, con su propia sangre. Pero que esa experiencia entonces de vivir, conocer este mandamiento, asimilarlo, no debe quedarse en el cumplimiento individual, ni el deseo de cumplirlo de una manera perfecta y completa en mi vida. También tengo que llevarlo, mostrarlo a los demás. Por eso dice, aquel que cumpla y muestre y enseñe a los demás la ley, los mandamientos, sus palabras, que se cumplirán todas antes de que pase el cielo y la tierra, entonces será grande en el cielo. Hermosa y gran promesa. Hermosa, una de las más importantes promesas. Y yo no sé qué tú quieres ser en los cielos. ¿Qué tú quieres ser en el reino? ¿Quieres ser pequeño, el más pequeño, o quieres ser el más grande? El más grande es el que vive a plenitud la ley, el que vive a plenitud los mandamientos de Dios, guiándose por la luz que ya Él nos mostró. Pero también aquel que se empeña porque otros conozcan y vivan esta ley de amor que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Por eso, si queremos ser grandes, tenemos que esforzarnos por hacernos pequeños ante los demás, haciendo que vean en nosotros a Cristo Jesús. Por eso, cuando nos habla de enseñar a los demás, nos habla de mostrar a los demás. No solo de proclamar, sino también mostrar con nuestra vida a los demás. Y eso es enseñar, mostrar, dar ejemplo, ser coherente cuando proclamo la palabra de Dios y entonces la vivo también en mi persona y la muestro con un sincero corazón, con la autenticidad que brota del corazón. Y de esa manera entonces cuando voy y me acerco a los demás para llevar a Jesús a los demás, voy no lleno de mi egoísmo, no lleno de mí mismo, sino lleno de Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo entonces quien comunica a los demás y llena de su presencia, no de la tuya ni de la mía, sino de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, que hace entonces que aquella persona reciba la gracia y el amor, como lo hizo María. Al correr entonces a visitar a su prima Isabel, cuando llega, lo que impresiona a Isabel y lo que hace mover de alegría y saltar de alegría a el que estaba en el vientre de Isabel fue la fuerza del Espíritu Santo, porque María iba llena de Espíritu Santo. Si queremos transformar el corazón de los demás, si queremos llevar a los demás realmente la buena nueva, esta palabra que debemos mostrar y enseñar, tenemos que revestirnos y llenarnos continuamente de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, que es el que comunica realmente al corazón la palabra de Dios. Que en este día, mis hermanos, nuestra actitud, que en este día nuestro propósito sea sumergirnos en la palabra de Dios de una manera profunda, sintiendo que allí está el Señor presente, mostrándonos Él personalmente la voluntad de Dios para que vivamos plenamente en esa voluntad y podamos entonces sentir que también no solo a la ley, sino que en nosotros recibimos la plenitud y el cumplimiento en nuestras vidas. Que en este día el propósito sea, mis hermanos, ponernos de frente a la palabra de Dios y sentir la presencia de Dios
del mismo Cristo Jesús allí, mostrándonos el cumplimiento de esa palabra, dándonos la fuerza para que podamos experimentar su amor y poder vivirlo y dejarnos guiar en cada una de nuestras acciones, no por leyes humanas, sino por la ley del amor, que es la ley perfecta que abarca toda la ley y todos los mandamientos. Que el Señor te bendiga en este día, mi hermano, mi hermana, y nos vemos mañana de nuevo en otra reflexión del día.